Buenas tardes chicos, me presento, yo soy la doctora Romina Lorena Zapico Míguez, abogada y jefa de trabajos prácticos para la Cátedra Realidad Social Latinoamericana y Derecho, a cargo del doctor Pedro Bautista Tomás. Hoy me toca explicarles dos temas de examen parcial, uno es Revolución Cubana y otro es Alianza para el Progreso. De ambas temáticas tengo para decirles que se desarrollan al término de la década del 50 y en toda la década de 1960. Ambos temas se encuentran inmersos en el contexto de Guerra Fría, que como dijimos fue el enfrentamiento ideológico por antonomasia del siglo XX. Enfrentamiento donde dos vencedores, dos colosos de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos capitalista y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, intentaron extender su hegemonía en el globo. Es decir, que una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, con estas dos cosmovisiones políticas, sociales, económicas, divergentes, yuxtapuestas, nos vamos a encontrar con países del primer mundo, países capitalistas, países del segundo mundo, países comunistas y países del tercer mundo, o países no alineados a ninguna de estas dos ideologías. Aquí es importante para nuestra materia Realidad Social Latinoamericana y Derecho, porque dentro del bloque de países no alineados a ninguna de estas dos categorías de primer mundo o de segundo mundo, o sea, países del tercer mundo, nos encontramos con los países latinoamericanos. Ya para comenzar con la Revolución Cubana, me gustaría ahondar en la divergencia de dos nociones. Una de ellas es rebelión y la otra revolución. Rebelión implica ser un concepto donde un grupo de personas, un grupo limitado de personas, intenta modificar algo que le es prejudicial. Una vez que esta situación se termina, el movimiento de sublevación también llega a su fin, se culmina. Sin embargo, el término de revolución es un término más tajante. Con la revolución, quienes intentan este movimiento, intentan modificar sine qua non todas las instituciones sociales. Bueno, aquí me gusta citar a un autor catedrático, inspiración para muchos docentes, entre los cuales me incluyo, y es Eduardo Galeano, quien nos explicaba que más allá de las divergencias de estas dos nociones, ambos términos son femeninos. Bueno, siguiendo, voy a decirles los precedentes de esta revolución. Uno de ellos es la Revolución Rusa. Recordemos el contexto de la Revolución Rusa, será en el año 1917, revolución de su líder Lenin va a derrocar a la dinastía de los zares, o sea, los zares rusos. La dinastía Romanov, con Nicolás Romanov a la cabeza, va a caer por este movimiento mayormente de obreros. Va a derrocar a la última dinastía feudal en Rusia. Otro de los precedentes es, sin lugar a dudas, el golpe de Estado que va a efectuar Fulgencio Batista a Prioko Socarrás, quien era el presidente que habían elegido democráticamente los cubanos. Y el último de los precedentes se refiere a la independencia de Cuba. Aquí me tengo que referir y hacer un poco de relación con la mayoría de las demás independencias latinoamericanas que se dan en otro contexto, como para que ustedes entiendan a qué contexto o en qué contexto se da la independencia de Cuba. La mayoría de las independencias latinoamericanas se va a dar en el contexto de los años 1804 a 1822-25. Esto tiene que ver con las revueltas provocadas por los criollos, en su mayoría, que se pretendieron
independizar de España, de Francia, de Brasil. En el caso de Brasil sabemos que es también una independencia distinta porque interviene el príncipe Pedro I, que se va a separar del padre, Juan VI, pero no vamos a ahondar. Sin embargo, el contexto enmarcado en la independencia de Cuba se va a dar por la política dura, la política norteamericana, hegemónica, monopólica y de expansión intervencionista que va a aplicar los Estados Unidos respecto de los países del Caribe en primera instancia y en un segundo momento con toda Latinoamérica y hoy en el mundo. Entonces, esta política dura que va a implementar va a dar espacio a diferentes independencias, como la independencia de Cuba en su momento o la independencia de Panamá. Estas independencias van a estar enmarcadas en lo que nosotros vamos a conocer como el Big Stitch o la política del garrote. Bueno, ya comenzando con el desarrollo de la Revolución Cubana, vamos a extendernos en su cronología. Vamos a decir que hacia el año 1952 Fulgencio Batista va a derrocar a Pío Socarrás, o sea, va a hacerle un golpe de Estado y va a gobernar Cuba de acuerdo a las mandas norteamericanas, de acuerdo a esta política en beneficio de los Estados Unidos, de los negocios de los Estados Unidos en la isla. Es decir, que va a tener un carácter de beneficencia hacia los Estados Unidos. Lo que tenemos que entender es que Cuba, en ese momento, La Habana era una Habana pujante, una Habana rica, donde se habían conglomerado la mayoría de las familias tradicionalistas de Cuba y sin embargo, la mayoría de la población cubana estaba sometida a una pobreza, o sea, era pobre y cada vez más pobre. Entonces, un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro van a separarse del Partido del Pueblo Cubano y van a intentar derrocar a Fulgencio Batista. En dos momentos van a querer tomar el cuartel de la Moncada en Santiago de Cuba y también van a querer tomar el cuartel Manuel Céspedes. Sin embargo, van a ser derrotados por Fulgencio Batista en ambas oportunidades y van a ser arrestados por el régimen de Batista y 22 meses van a pasar en prisión, sin embargo, por la fuerte presión internacional y además por una frase que quedó en el ideario de Cuba y en el ideario del mundo, una frase que utilizó en el juicio. Vemos que Fidel Castro era abogado, una frase que va a utilizar en el juicio, que es: el pueblo me absolverá, y toda esta presión internacional van a hacer que Fulgencio Batista les dé la amnistía, y entonces en el año 1955 van a ser amnistiados y a su vez se van a exiliar y se van a dirigir a México. En México, en el año 1955, van a conocer a Ernesto Che Guevara y a su vez van a formar el movimiento 26 de julio, porque el 26 de julio, justamente el 26 de julio de 1953, van a querer tomar estos dos cuarteles. Sin embargo, como ya dijimos, fueron derrocados, apresados y demás, y en conmemoración a ese día que intentaron derrocar a Fulgencio Batista, formaron este movimiento 26 de julio, que llamaron Movimiento 26 de Julio, que va a ser en principio un movimiento democrático y fundamentado o basado en José Martí, quien
fue uno de los actores de injerencia fundamental para el desarrollo de la independencia de Cuba. El 25 de noviembre de 1955 van a volver a Cuba, o sea, de México van a volver a Cuba, y lo van a hacer en el barco que vamos a conocer con el nombre denominado el Granma. Allí, en la isla, van a llegar alrededor de 82 hombres que van a adentrarse, o sea, en Sierra Maestra, y van a llegar alrededor de 13 hombres el 1 de enero de 1959. Ese día van a derrocar definitivamente a Fulgencio Batista. A priori, el gobierno de los Estados Unidos no va a tener inconvenientes en aceptar el gobierno de la revolución. Recordemos que Manuel Urrutia va a ser el primer gobernante de la isla de Cuba, este gobierno revolucionario, y el comandante jefe del ejército va a ser Fidel Castro. Entonces, como dijimos, en 1959, que estaba todavía el presidente Eisenhower, Estados Unidos va a aceptar el gobierno de la revolución. Sin embargo, cuando Fidel Castro y el gobierno revolucionario empiezan a efectuar todas estas reformas, como la reforma agraria, nacionalizar las empresas azucareras, las empresas que dominaban los Estados Unidos, o sea, y que eran todos los intereses norteamericanos, es allí que comienza a separarse estos dos países, porque primeramente ya estaba John Fitzgerald Kennedy como presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a hacer John Fitzgerald Kennedy en el año 1960? En el año 1960 va a bloquear económicamente a la isla. Sin embargo, todavía esta política que comenzó siendo un corte diplomático y económico va a seguir, porque en el año 1961 Cuba va a ser invadida territorialmente en dos oportunidades. Uno de los intentos va a ser por Leónidas Trujillo desde la República Dominicana, y el segundo intento va a ser en Bahía de los Cochinos, ya con la ayuda de Norteamérica y con la disidencia castrista, disidencia que tiene que ver con todas las personas que no estaban de acuerdo con todas las decisiones de esta revolución. Bueno, el punto más álgido y que tiene que ver con esta bipolaridad, con esta superioridad que se querían demostrar estos colosos en esta Guerra Fría, es referido a la crisis de los misiles, también denominada crisis de octubre o crisis del Caribe. Es entre los países de Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque Nikita Khrushchev, que era el presidente de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, había ubicado misiles ojivas nucleares en la isla de Cuba dirigidos a Nueva York. Vía teléfono rojo, como ya dijimos en la clase de Guerra Fría, ambos presidentes van a negociar qué va a pasar con estos ojivas nucleares, porque John Fitzgerald Kennedy le va a pedir a Nikita Khrushchev que quite y que desinstale las ojivas nucleares de la isla de Cuba, y Nikita Khrushchev le va a pedir lo mismo, que desactive los misiles que había ubicado en Turquía,
pero asimismo Nikita Khrushchev le va a pedir, le va a exigir que no haya ningún intento más de invasión en la isla. Así termina el punto más álgido de esta revolución cubana, y acá es importante destacar que estos dos presidentes, estos dos colosos, se negociaron. Sin embargo, en la negociación no fue invitado Fidel Castro. O sea, Fidel Castro, quien era el líder de esta revolución, y en donde estaban los misiles dirigidos a Nueva York, o sea, que se dirigían a Nueva York. Entonces, ¿hasta qué punto eran importantes o fueron importantes los países latinoamericanos? Esto nos da una idea de ello. Esto respecto de del primer tema de parcial, que es Revolución Cubana. Ahora vamos a extendernos en la segunda temática de examen, que es Alianza para el Progreso. Esta temática también va a estar enmarcada, como ya dijimos, en la década del 60, 1960, y en función de una política que se conoce en los libros como política desarrollista, el desarrollismo. ¿Por qué? Porque se entendía que los países en vías de desarrollo, los países subdesarrollados, los países latinoamericanos, podían llegar a desarrollarse. Entonces, esta política, denominada Alianza para el Progreso, va a ser un programa pensado por John Fitzgerald Kennedy en el año 1961 para, como su nombre lo indica, ayudar a los países, aliarse a los países latinoamericanos, Estados Unidos con los países latinoamericanos en función de su desarrollo. O sea, ¿qué era lo que iba a proponer los Estados Unidos? Los Estados Unidos iba a proponer un préstamo de $50 millones a los países latinoamericanos que tengan democracias, o sea, que sean democráticos. Entonces, con lo cual, esta política va a excluir sine qua non a Cuba. Esta política va a ser en contra de Cuba y en contra de toda forma de rebelión o toda forma de ser distinta al capitalismo. Es decir, no se trató de frenar otra revolución como la cubana. O sea, se intentó contener la expansión del comunismo. Entonces, lo que propuso John Fitzgerald Kennedy a los estados latinoamericanos es, y a su vez con la creación del Banco Interamericano de Desarrollo, la creación del BID en 1961, desde Washington, el 13 de marzo de 1961, va a lanzar esta política a los países latinoamericanos para que desarrollen. ¿De qué manera? Para que se desarrollen en salubridad, en obras de infraestructura, los hospitales, que bajen el índice de analfabetismo, inter alia. Sin embargo, o sea, la política de la Alianza para el Progreso va a desarrollarse dentro de la Comisión Económica y Social de la OEA, del Consejo Económico y Social, perdón, y va a desarrollarse en agosto de 1961. Van a estar invitados los países latinoamericanos, incluido Cuba. Sin embargo, Cuba no va a formar parte de la Alianza para el Progreso. Y acá es importante destacar que el enviado para desarrollar el discurso va a ser Ernesto Che Guevara, quien va a decir a los demás plenipotenciarios
voy a tratar de parafrasear una de las partes del discurso, Ernesto Che Guevara, que va a exhortar a los demás plenipotenciarios a decirles que esta política es una falacia, es una mentira, y que lo que se trata de hacer es domesticar a los países latinoamericanos, o sea, esterilizar el ejemplo de Cuba, y en definitiva estos 50 millones, o sea, esta bolsa de oro que viene con una mano, de los Estados Unidos, o sirve para separar, para excluir a Cuba de sus demás hermanos latinoamericanos, o sea, de los países de todo el continente, y que no va a servir para el desarrollo de los países, va a servir para la construcción, dice él, de alcantarillas. Pero ¿con qué se hacen las alcantarillas? ¿Con qué se construyen las casas? Los países necesitan de industria. No se va a alcanzar con lo que ofrece los Estados Unidos para el desarrollo de los estados. Entonces, para él, quedó demostrado que, y lo fundamentó, que esta política era para esterilizar el ejemplo de la Revolución Cubana, para excluir a Cuba, porque de hecho Cuba no formaría parte ya de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y va a quedar excluida con esta política de todo el continente y del mundo, por el hecho de querer tener la otra ideología imperante, por el hecho de ser comunista. Bueno, hasta aquí el desarrollo de las dos temáticas. Espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención.